Se fue volviendo normal para mí ver seres horribles, con cuerpos no humanos, caminando en los pasillos de mi casa. Yo pasaba a su lado intentando con todas mis fuerzas hacer como si no estuvieran ahí. Lo único que podía hacer era bajar la mirada e intentar ignorarlos. Muy buenas noches, comunidad. Gracias por dejarnos acompañarte en donde quiera que estés. Si estás trabajando, si vas camino a la escuela, si estás en casa terminando pendientes, gracias por dejarnos estar ahí contigo, hasta donde te llevaremos las siguientes historias que la propia comunidad nos ha hecho llegar. Recuerda estar abierto si quieres a las siguientes historias. Si las ves desde el escepticismo, desde el entretenimiento, no pasa nada. De hecho, estás completamente a salvo, creo. Pero si sientes verdadero miedo, tienes que tener presente que si existe algo más, si hay seres que verdaderamente se alimentan de este sentimiento, lo van a percibir. Pueden acercarse atraídos por él. De nuevo, como lo más seguro es que seas escéptico, no tienes nada de qué preocuparte. Es hora de pasar a las historias de este episodio. Es hora de dejarse llevar por los siguientes relatos de la noche. Hola comunidad, me llamo Catherine, les escribo desde Colombia. Les quiero contar que desde muy pequeña he estado en contacto con lo paranormal. En mis sueños, por ejemplo, se ha anunciado la muerte de amigos y familiares poco antes de que sucedan. Eso es una carga mucho más difícil de la que alguien que no tiene ese tipo de sueños premonitorios puede llegar a comprender. Además, desde que tengo memoria, he sufrido de la llamada parálisis del sueño. Ya he perdido la cuenta de cuántas veces he despertado en mitad de la noche, porque estos entes que siempre están cerca de mí se aprovechan de que estoy dormida para lastimarme. Pisan mi cuerpo, me sacuden violentamente o me gritan al oído. Se fue volviendo normal para mí ver seres horribles, con cuerpos no humanos, caminando en los pasillos de mi casa. Yo pasaba a su lado intentando con todas mis fuerzas hacer como si no estuvieran ahí. Lo único que podía hacer era bajar la mirada e intentar ignorarlos. Cuando algo así pasaba, iba corriendo a contárselo a mis padres. Ellos eran los únicos capaces de tranquilizarme. Sin embargo, nunca me creían e intentaban convencerme de que todo era producto de mi imaginación. Durante un mes entero desperté cerca de las 2 o 3 de la mañana. Me despertaba el tacto de alguien más. Cuando yo ya había abierto los ojos, aquello se montaba sobre mí. Podía sentir cómo el colchón se hundía a mi alrededor por su peso. Yo me quedaba completamente inmóvil sin poder hablar. Lo único que podía hacer era seguir sintiendo. Yo intentaba moverme hasta que lograba recuperar el control sobre mi cuerpo. Lo primero que hacía era correr a la habitación de mis padres. Ellos me escuchaban, pero nunca lograba convencerlos de que estaba diciendo la verdad. Siempre me repetían que todo había sido solo un sueño. Pero una noche, mientras mi madre cocinaba la cena, escuchamos la voz de una niña pequeña. Nosotras estábamos solas en casa, y esa voz parecía que estaba cantando el nombre de mi mamá. El sonido venía del fondo del patio. La niña no dejaba de repetir su nombre. Parecía que la estaba llamando. Mi mamá me jaló del brazo y salimos huyendo. Estuvimos más de 1 hora sentadas en la banqueta. No volvimos a la casa hasta que llegó mi papá del trabajo. Mi mamá no dejaba de gritarle que esta vez tenían que creerme. Tenemos que creerle a la niña. Tenemos que creerle, por favor. Hay que hacer algo, le decía. Esa noche dormí en la recámara de mis padres. Nos levantamos muy temprano. Fuimos a la primera misa del día.
Y desde que entré a la iglesia me sentí muy incómoda. Algo dentro de mí me pedía que me fuera de ahí y que no volviera. Tenía un deseo muy fuerte de salir corriendo. No estaba preparada para lo que estaba por ocurrir. Nada podría haberme preparado. Al terminar la misa, mis papás se acercaron al padre. Le contaron todo lo que había pasado desde que yo era niña. Él nos dijo que volviéramos después de las 6 de la tarde. Cuando llegamos nos llevaron a una sala que estaba oculta. Era una pequeña habitación con pisos y puertas de madera. El padre me tomó de los hombros y contra mi voluntad me sentó en una silla con correas. Aseguró todo mi cuerpo para que yo no pudiera moverme. Comenzó a llegar mucha gente, entre ellos un padre con un traje extraño. Ahora creo que era un obispo. En sus manos llevaba un libro muy viejo, grande. No era una Biblia. Todos colocaron su mano derecha sobre mí. Me pidieron que no abriera los ojos mientras ellos rezaban. Repitieron algunas de las oraciones que supongo venían en el libro, pero yo no entendí mucho de lo que decían porque creo que estaban en latín. En algún momento perdí el control sobre mí. Comencé a reírme de una forma grotesca y eso lo recuerdo bien. Recuerdo que mi voz cambió, que mi voz era muy grave. Abrí los ojos y mis papás estaban llorando. Estaban aterrorizados de verme así. Me di cuenta de que estaba empapada en mi propio sudor. Y cuando volví a la normalidad, me rociaron con agua bendita. Agua que estaba completamente helada. Entre todos me quitaron las correas. Me levanté de la silla. Mi cuerpo se sentía muy débil. Tenía tanto sueño que solo podía pensar en llegar a casa a dormir. Antes de irnos, el padre nos advirtió que yo era un ser de mucha luz y que desafortunadamente siempre iba a estar en contacto con lo paranormal. Según él, mi energía atraía a estos entes y me volvía particularmente vulnerable a ellos. Me dijo que lo único que podía hacer para protegerme era rezar e intentar no prestarles atención a estos seres de oscuridad. El sacerdote, que parecía un obispo, sacó de su bolsillo un rosario de madera. Me dijo que estaba bendecido a mi nombre. En la parte de atrás tenía talladas mis iniciales. Me pidió que colgara el rosario en la puerta de mi recámara y que nunca durmiera lejos de él. Y desde esa noche he podido dormir en paz. Si ustedes me lo permiten, me gustaría seguir compartiendo los encuentros paranormales que he tenido a lo largo de mi vida. Muchas gracias por escucharme. Hace años, quien ahora es mi novio estuvo casado con otra mujer. Por desgracia, ella falleció. Su muerte fue un golpe muy duro para mi pareja y le tomó años recuperarse. Nosotros llevamos casi un año juntos. La relación se ha vuelto muy seria. Incluso ya hasta hemos hablado de casarnos y formar una familia. Yo no me considero susceptible a lo paranormal. Nunca me había tocado ver a un fantasma ni nada por el estilo. Pero, hace unos meses, soñé con la ex esposa de mi pareja. Yo llegué a conocerla. Siempre me pareció una muy buena mujer. En mi sueño los tres estábamos sentados alrededor de una mesa. Parecía que estábamos cenando. Mi pareja comenzó a hablarme con mucho cariño y ternura. Me dijo que me amaba. También habló con su ex, pero a ella la trató solamente como a una amiga. Mi sueño fue muy corto, pero claro, extremadamente claro. Tan claro que pude notar que ella estaba dolida. Se veía triste por la forma tan amorosa con la que mi novio se dirigía hacia mí. En un momento, nosotras nos quedamos solas. Ella me habló de la tristeza que sentía al verme con el hombre que fue su esposo, y yo me sentía muy apenada, pero le respondí que ella ya no estaba en este mundo y que él había tenido que seguir adelante. Mi pareja tuvo un duelo muy largo después de su muerte. Pasó años completamente solo, sin mirar a ninguna otra mujer, pero ahora estaba tratando de reconstruir su vida. Le aseguré que yo jamás iba a ser irrespetuosa con su recuerdo. Yo la respeto mucho, incluso podría decirse que le tengo cariño, pero él ahora está conmigo.
Ella me contestó que le daba gusto que mi novio fuera feliz. También me contó que le había dolido mucho verlo tan mal después de su muerte. Nos deseó lo mejor y nos pidió que le echáramos muchas ganas a nuestra relación. Según ella, viene mucha felicidad para nosotros, pero tenemos que trabajar por ella. Yo ya no pude responderle. Me despertó de manera abrupta el ruido que estaba haciendo mi gato. Fue un sueño muy vívido. Cuando desperté recordaba cada una de sus palabras. Lloré mucho pensando en ella. Pasaron varios días sin que yo pudiera contarle de mi sueño a mi novio. Me daba miedo que no me creyera o que pensara que estaba utilizando la muerte de su exesposa a mi beneficio. Y como les dije, yo respeto mucho la relación que tuvieron. Trato de no tocar el tema. No quiero incomodarlo con un recuerdo tan doloroso, pero un día simplemente no pude más. Le conté lo que había soñado. Mi novio la pasó muy mal escuchándome. Notaba que tenía ganas de llorar, pero se contuvo. Al final él me creyó todo. Me dijo que en su familia tienen la creencia de que las personas que ya fallecieron se comunican con los vivos a través de los sueños. Según él, ella apareció para darnos su bendición. Y ahora, la que lloraba era yo. Hasta ese momento no había considerado que pudiera tratarse de algo realmente paranormal. Hoy todavía me causa mucho dolor pensar en esa mujer y en que incluso después de la muerte sigue amando a mi novio y procurando lo mejor para él. Una semana después de eso fuimos a la casa de mi suegro. Él es un hombre muy sabio y espiritual. Aproveché un momento en que estábamos solos para contarle mi sueño. Él me escuchó muy atentamente. Cuando terminé, me preguntó si quería una respuesta lógica o una espiritual. Yo elegí la segunda. Me dijo que los muertos no pueden descansar cuando dejan asuntos inconclusos en la tierra. En este caso, ella no podía descansar tranquila porque había visto el dolor tan grande que tuvo que atravesar mi novio después de su muerte. Según mi suegro, ella me estaba encargando a mi pareja para que ahora yo cuidara de él, como ella lo había hecho en su momento. Y yo volví a llorar. Jamás creí vivir algo así. No me imaginaba que en algún momento iba a hablar con los muertos. Tampoco pensé que su antigua esposa me buscara desde la muerte para darnos su bendición. Un mes después de ese sueño, yo me enteré de que estaba embarazada. Todavía no se lo he dicho a nadie, ni siquiera a mi pareja. Yo creo que ella ya sabía que yo estaba embarazada y que por eso se presentó en mi sueño. En verdad, quiero que ella pueda descansar en paz. No sé qué existe después de la muerte, pero espero que ella esté en un buen lugar. Me gustaría que compartieran mi historia de manera anónima. No quiero que mi pareja se incomode por contar tantos detalles de su vida privada y de nuestra relación. Definitivamente, comunidad, este es uno de esos relatos que más que dejarnos aterrados, nos deja con un vacío, ¿no? Con un hueco en el estómago, con tristeza. Pero eso también es la riqueza de las historias de fantasmas. Eso también las vuelve sumamente interesantes, ¿no lo creen? Alguien por ahí dijo que todas las historias de fantasmas son historias tristes. No sé quién. Continuamos con más esta noche. Hola, querida comunidad. Ya tengo tiempo con la intención de compartir esto que le ocurrió a mi papá hace algunos años, cuando decidió comprar un auto para convertirlo en taxi. Él era maestro, pero no nos alcanzaba, así que para tener un ingreso extra pensó en intentar conducir el taxi por las noches. Una madrugada llegó a la casa pasando de las 3, muy asustado, completamente pálido. Despertó a mi mamá para contarle lo que le acababa de pasar, y luego, como pudo, se quedó dormido. Después nos contaría a nosotras lo que sucedió. Nos dijo que esa noche ya iba de regreso a casa, ya muy tarde, cuando en el camino al lado de la carretera a Santa Rosa, en Apodaca, Nuevo León, vio a una pareja de viejitos, ya muy ancianos, caminando. Mi papá siempre ha intentado ayudar a la gente de alguna u otra manera,
y por supuesto que esa vez no fue la excepción. Detuvo el taxi y les preguntó a los viejitos a dónde iban, que si querían él podría llevarlos. Le respondieron que no tenían dinero, que por eso caminaban, pero él les dijo que no iba a cobrarles. Accedieron. El señor se subió a su lado y la señora se subió en la parte de atrás. ¿No le da miedo subir a personas que no conoce a estas horas, en un lugar así?, le preguntó el viejito a mi papá. No, hombre, ya estoy acostumbrado, no se preocupe, le respondió. Me refiero a personas que no son de este mundo. Mi papá con una risa nerviosa le contestó que no, que le tiene más miedo a los vivos que a los muertos. Tenga mucho cuidado, que por aquí se aparece una señora sin pies, flotando. Si la ve, no se detenga ni la mire. Mi papá cada vez se iba poniendo más nervioso y solo siguió por ese camino. Les preguntó dónde querían que los dejara y el señor dijo que un poco más adelante. Llegaron al Panteón de Santa Rosa y el señor le pidió que se detuviera justo en la entrada a este. Mi papá le dijo que sin problema podría llevarlos hasta su casa, que solo le dijeran dónde, pero el viejito le dijo que ahí estaba bien, que ya había hecho suficiente por ellos mientras se iba bajando del taxi. Mi papá volteó para ver a la señora, para ver que bajara bien, pero ya no estaba. Se le hizo raro porque no escuchó la puerta de atrás. Volteó otra vez hacia el señor y tampoco lo vio. Era raro porque apenas pasó un momento. No entendía a dónde se pudo haber metido. Miró a lo largo de la calle, pero no había señales de ellos. Muy asustado se fue rápido para la casa. Le platicó a mi mamá. Y luego había intentado olvidar lo que acababa de vivir para poder quedarse dormido. Por la mañana se fue a la iglesia de la colonia para contarle al padre lo que había visto. Seguía muy asustado. Necesitaba algún tipo de explicación. El padre le dijo que tuviera mucho cuidado, sobre todo cuando manejaba esas horas de la madrugada, pero nada más. Y así quedó la situación, y mi papá aprendió a vivir con el miedo, a irlo olvidando por momentos quizás, hasta que 2 meses después, trabajando de noche, a esas horas en las que había visto a los viejitos otra vez, en la carretera, un camión le hizo el cambio de luces muchas veces, como intentando decirle algo. Mi papá detuvo el taxi para ver qué pasaba, y el camionero se detuvo también. El señor le preguntó si podía llevar, por favor, a una señora y a su hija a su casa, que él las llevaba, pero su ruta había acabado y no podía avanzar más. Mi papá accedió. La mujer y su hija bajaron del camión para subir al taxi, en la parte de atrás, y mi papá avanzó hacia donde le indicaban. Unos kilómetros adelante le pidieron tomar una calle de terracería. Le dijeron que tenía que avanzar unos 3 kilómetros para llegar a su rancho, que si por favor las podía llevar hasta allá. El tramo se veía peligroso, oscuro y en muy malas condiciones. Mi papá les pidió que lo disculparan, pero no creía que su taxi aguantara tanto, que se podía ponchar y después él cómo le hacía. Pero la señora insistió. Le dijo que llevaba a su hija, que no quería caminar con ella, solas, por ese lugar. Mi papá finalmente accedió, y la señora le advirtió lo mismo que el viejito 2 meses antes. Le dijo que tuviera cuidado de la señora sin pies, que si se aparecía cerca de ahí, no la viera. Y mi papá volvió a responder que no se preocupara. Avanzaron hasta el rancho. Mi papá dice que era muy bonito, que tenía algunas luces prendidas, animalitos, un rancho común y corriente. La señora y su hija bajaron del taxi y le pagaron a mi papá, y le volvieron a advertir de la señora sin pies. Le pidieron que tuviera mucho cuidado en el camino de vuelta, que no se tuviera su carro. Mi papá regresó por el camino de terracería, que ahora incluso parecía peor que en el camino de ida. Iba aterrado, rezando por no poncharse ahí, cuando vio a lo lejos, a unos 200 metros, la carretera principal. Respiró aliviado, pero antes de llegar, a la mitad, a unos 100 metros, ahí estaba ella, finalmente.
Él nunca había tenido tanto miedo. Justo antes de la carretera estaba aquella señora de la que tanto había oído, vestida de negro. No se le veían los pies, se le veía apenas un poco de su cara, pues se la cubría su pelo largo. Dice que lo poco que se veía no era humano. No podía avanzar más. La mujer estaba en medio del camino y era tan angosto que no podía sacarle la vuelta. Así que se regresó al rancho de la señora esperando que aún estuviera por ahí, que le pudiera ayudar, pero cuando llegó, todo estaba apagado. No solo eso, el lugar parecía abandonado. Se sacó mucho de onda y ahora tenía más miedo porque estaba en medio de la nada. Ni modo, no hay de otra. Me regreso porque me regreso y que sea lo que Dios quiera, pensó. Aceleró de nuevo para volver a la carretera, pero esta vez ya no estaba aquella mujer en el camino. Manejó muy despacio a casa, con una impresión que no lograba sacudirse, con las manos temblando, y esta vez ni siquiera despertó a mi mamá. No pudo dormir hasta que casi amanecía, y al despertarse preguntó si todo aquello no había sido un sueño. Decidió no quedarse con la duda y manejó de nueva cuenta hasta aquel rancho donde había dejado a la señora y a la niña. Y efectivamente estaba abandonado. Cuando se detuvo a verlo, pasó un señor en una bicicleta por aquel camino y mi papá le habló para preguntarle por ese lugar. Le dijo que anoche había llevado a alguien ahí, a una señora con su hija. «Oh, otro que cae», le dijo el señor algo divertido. Le explicó que no era el primero al que le pasaba eso, que el rancho tenía más de 15 años abandonado, que antes todavía habían atropellado a la señora y a su hija en la carretera, que no era el primer taxista que llegaba hasta allá, el primero que aceptaba llevarlas. Mi papá supo que no fue un sueño, y hasta la fecha platica esto y se pone nervioso de nueva cuenta, recordando a quienes se subieron a su taxi, pero también, de alguna forma, con más terror, con uno muy difícil de explicar. Recuerda lo que vio a lo lejos. Recuerda a la señora sin pies. Comunidad, nos queda una historia más, pero antes les quiero agradecer porque otra vez se acabaron los libros de relatos de la noche, de mi primer libro de cuentos de terror. Sé que parezco disco rayado, pero gracias, de verdad, gracias por ese apoyo. Ya se acabó en muchas partes, pero todavía debe haber algunos en librerías que puedan encontrar. Gracias en serio, y tenemos más ciudades confirmadas para ir a firmar, como Pachuca, como Ciudad Juárez. Síganos en Instagram también para saber las fechas exactas y cualquier otra ciudad que se vaya integrando al calendario. Pero ahora, vamos a una historia más esta noche. Hola comunidad, muy buenas noches. Mi relato es corto, pero trataré de ser muy conciso al describir la situación que me tocó vivir hace apenas un par de semanas. Mi nombre es Cristian y soy de Monterrey. Tengo una bebé de 1 año y medio, la cual está conmigo todos los fines de semana. Hace 2 semanas nos quedamos en casa porque hacía mucho frío. Me gusta pasear con ella, pero preferí no sacarla con ese clima. Sin embargo, por ahí de las 7 de la tarde, me dio mucha hambre y noté que no tenía nada para hacer de cenar. Abrigué bien a mi bebé y ni modo. Salimos al frío a la tienda para comprar lo necesario. Fuimos a una tienda a un par de cuadras de la casa, pero estaba cerrada. Tenía que decidir, regresar a casa o buscar otra tienda pronto. Pero como en ese momento el frío parecía un poco más soportable, opté por seguir adelante. Afortunadamente, aunque lejos, sí encontramos un lugar abierto, y ya con todo listo para la cena, regresábamos a casa. Yo ya iba algo cansado por llevar a mi niña en brazos, así que pensé en atravesar el parque, uno que tiene varios senderos a distintos niveles porque está en las faldas de un cerro. El segundo nivel, por donde quería pasar, da a una calle que cruza justo con la calle de mi casa. Así que en vez de rodear, preferí atravesar el parque. Iban a ser las 8 de la noche. Cuando llegué a la entrada había 2 mujeres platicando, como si vinieran saliendo de caminar por ahí. Una de la tercera edad y la otra era una mujer muy joven. Entramos al parque y mi bebé quiso caminar, así que la bajé y volteé hacia atrás, hacia las mujeres.
Las vi cruzando la calle aún platicando, pero ni un alma más en aquella calle larguísima. Como les dije, eso está en las faldas de un cerro, y la perspectiva es bastante buena. Todas las calles parecían desiertas. Íbamos caminando muy despacio, al paso de mi niña, cuando escuché que alguien venía acercándose detrás de nosotros. En mi mente, sin razonarlo, imaginé que eran las dos mujeres que habían vuelto al parque, que seguirían caminando, pero por el rabillo del ojo noté que no era así. Era solo una persona, una figura caminando cada vez más cerca. No quise hacer nada, no me sentí realmente amenazado y pensé que nos iba a pasar, pero no fue así. La persona que caminaba detrás cada vez iba acercando más y más y más. Eso ya me pareció muy extraño y volteé. Era una mujer muy rara para la zona en donde vivo. Era muy morenita, tenía una falda azul muy larga y blusa verde, ambas coloridas, un saco con barbillas, pelo muy negro más allá de la cintura. Su indumentaria me llamó la atención y al subir la mirada hacia su rostro, la vi sonriendo. Una sonrisa tan grande que me pareció extraña, llena de dientes amarillos, ojos grandes, muy abiertos. Yo seguía caminando y ella seguía detrás de nosotros andando a brinquitos. Me frené para que me pasara, pero después de un buen tramo ella seguía caminando 1 metro de nosotros. Recordé entonces algo de mi infancia, cuando asustaban a los niños de la zona diciéndoles que los iban a llevar las húngaras, como les llamaban a unas mujeres gitanas que se veían de vez en cuando. Algo en mi cerebro hizo esa conexión. Tenía miedo, pero mi instinto de proteger a mi hija fue más fuerte, así que volteé y me detuve. Me puse de frente y le pregunté qué quería. Ella, sin borrar su sonrisa, detuvo sus saltitos. Luego, sin moverse, casi como si fuera un maniquí, giró un poco su cuerpo sobre su eje para continuar subiendo hacia el tercer nivel de los senderos del parque. Cuando se alejaba, una risa horrorosa se extendió por todo el lugar. Cargué a mi bebé y me dirigí a paso apresurado hasta la salida, sin dejar de ver de reojo a la mujer que nos seguía en paralelo. Al salir crucé la calle y desde ahí volteé para ver dónde estaba. Ya no había nadie, y la verdad era imposible perderse ahí, esconderse. No hay paredes, rejas ni árboles en esa zona del parque. La única forma de desaparecer es que te trague la tierra o irte volando. Me dio un escalofrío y empecé a correr. No sé qué pasó con esa señora, pero hasta la fecha no olvido esa sonrisa, esa cara, la carcajada que taladró mi pecho. Fueron, no sé, 5 minutos o algo así, pero los voy a recordar siempre, como recuerdo que en ese momento no existió nada más, ni un ruido a lo lejos, ni los grillos, ni los árboles, ni el viento, como si el tiempo se hubiera detenido, como si el tiempo se hubiera muerto.